Muy buenos días. El día de hoy nuevamente les tenemos otra entrega para este canal de Kilómetros con Propósito. Alcanza tus metas y atrévete a brillar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante con un ponente que ha investigado un tema que se vuelve relevante en el deporte y en la niñez. Existe esa vinculación que, como bien sabemos, es relevante el que una persona realice deporte, sobre todo en el entorno mexicano y en el contexto en el que nos desempeñamos, desarrollamos, pero principalmente para la juventud. Entonces, pues doy aquí la bienvenida de esta entrevista que tiene por título El deporte para la toma de decisiones en niños, una perspectiva desde la ciencia. Con esto, pues me permito darle la más cordial bienvenida a nuestro ponente, a nuestro invitado del día de hoy, al maestro Aldo Enrique Rodríguez Macano, quien es especialista en el deporte infantil, es maestro en ciencias del deporte por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de la CONADE. Y bueno, pues el día de hoy tenemos el agrado de darte la bienvenida, mi estimado Aldo. Buenos días. Hola, ¿qué tal, profesor? Buenos días. Bueno, me permito presentarles a Aldo. Aldo es licenciado en Educación Física por parte de la Escuela Superior de Educación Física. Es maestro en Ciencias del Deporte. Obtuvo mención honorífica por parte de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, en la CONADE. Obtuvo un primer lugar en el concurso de oposición para el ingreso al servicio profesional docente de educación básica 2017 y ha tenido otros logros también como profesor y como docente y también como profesionista. Él realizó una investigación que se titula Efectos de la implementación de situaciones motrices en juegos modificados de béisbol sobre la aplicación del pensamiento táctico en alumnos de sexto grado de primaria. Y pues con esto comenzamos, que es muy relacionado y derivado de la importancia del tema. Es que el día de hoy, Aldo, pues te tenemos aquí en este canal, un canal que, como sabes y como por ahí platicamos, busca que exista esa difusión de la cultura física y del deporte y de movilidad, de buenos hábitos, que pues sabemos que mucho se necesita en México, en un contexto en donde pues se habla de poca investigación en el deporte. Se conoce y sabemos muy bien de los problemas de salud que se han presentado, siendo de los primeros en el mundo, por ejemplo, en presentar problemas de obesidad, de salud mental, problemas cardiovasculares, diabetes y entre otros, ¿no? Justamente a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, la Universidad de Washington en Estados Unidos, pues realiza una investigación en México. Y esta investigación, bueno, dice justamente que estos son los principales problemas de nuestra población. Pero, pues, ¿por qué Washington y por qué no México, no? Y pues se vuelve importante que se fomente el deporte, la educación física desde edades tempranas y que además, pues, esta actividad física siempre va a privilegiar diversos aspectos del ser humano integral, enfatizando los que corresponden a la adaptación mental y en la toma de decisiones, que justamente es el tema que el día de hoy tocamos contigo. Aldo, te doy la más cordial bienvenida nuevamente. Y pues para iniciar a sentar las bases de esta entrevista, me gustaría que nos platicaras qué fue lo que tú investigaste durante la maestría en ciencias que realizaste en la ENED. ¿Nos podrías comentar un poco más, por favor? Perfecto. Buenos días, profesor. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer colaborar y estar aportando un poco, ¿no? de mis experiencias contigo, con este proyecto muy, muy interesante. Y bueno, comenzamos por contarte qué fue lo que investigué, qué fue lo que trabajé. Básicamente fue un proyecto en donde evalué no la parte de toma de decisiones
a través de algunas actividades relacionadas con béisbol y durante un lapso, sí, yo con alumnos de sexto de primaria busqué algunas actividades que consideré pertinentes y después de un cierto periodo realicé una evaluación, ¿no? De cómo esas conductas, ¿no? Basadas obviamente en la parte de toma de decisiones, mm, avanzaron o no avanzaron. Esto a través basado en un estudio, sí, de varios estudios, pero principalmente uno por parte de unos profesores llamados Memmert y Roca, que ellos lo hicieron con tenis. Ellos lo hicieron con tenis y bueno, otras personas lo hicieron con otros deportes. Vaya, el béisbol no es que es el único deporte por el cual se puede realizar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, me basé en ese estudio porque fue un estudio en donde no le dieron a los alumnos las soluciones, sino que simplemente ellos estaban conscientes de las reglas. Los autores empezaron a darles como que esa parte de la motivación, de la retroalimentación, sí, pero sin darles las soluciones, que eso es lo importante, ¿no? Entonces, yo a través del béisbol empecé a darles el contexto a los alumnos, ¿no? Las situaciones por las cuales ellos se pueden enfrentar, ¿sí? Hombre en primera base, hombre en primera y tercera base, hombre en o personas en las tres bases, y ellos empezaban a darse cuenta, ¿no? De las posibilidades que podían tener al momento de realizar las ejecuciones, en este caso, las conductas motrices, ¿no? Muy interesante, Aldo. Muy interesante lo que nos acabas de platicar. ¿Y por qué tú crees que se vuelve tan relevante la toma de decisiones con el deporte o cómo se vincula el deporte con la toma de decisiones? Bien, yo lo dividiría en dos áreas. Primero en el área meramente deportiva, en donde un atleta que sepa decidir, obviamente va a poder tener más posibilidades de trascender, ¿no? Entonces, esta parte de la estimulación, si nosotros nos encargamos de esta área, ¿no? De que el atleta se acostumbre a tomar decisiones en corto tiempo y aparte eficaces, pues bueno, va a tener eh, grandes posibilidades, ¿no? De salir adelante independientemente de su disciplina. Claro, estamos enfocados un poquito más en los deportes colectivos, porque ahí hay hay más presencia, ¿no? De tomar distintas decisiones, pero bueno, también en la parte individual, ¿no? Al final, en ciertas pruebas de atletismo, sobre todo en las pruebas largas o de natación, o incluso de gimnasia, ¿no? Él va a tener que decidir, ¿no? Y hacer o no hacer cierto tipo de movimientos o ejecuciones. Y en la cuestión educativa, en la cuestión de deporte escolar o iniciación deportiva, bueno, obviamente los niños van a tener un panorama más amplio sobre qué hacer o qué no hacer, ¿no? Al momento de que se les presente diversas situaciones. Y por supuesto que con esta estimulación, ¿no? Que el alumno se concientice de las decisiones que toma, obviamente con el paso del tiempo él va a tener más seguridad, más certeza a la hora de ejecutar, ¿no? Sus conductas motrices. Muy bien. Fíjate que algo a lo que ya cuando somos profesionistas con cierto tiempo dentro de la industria, pues estamos o está presente siempre la necesidad de tomar decisiones. Y de pronto nos enfrentamos con ciertas momentos en donde tenemos que tomar esta decisión de manera ágil para que el problema no se extienda o para que logremos ser competitivos, ¿no?
Entonces es ahí donde vemos que enfrentamos muchas veces a este gran reto, que de hecho hay escuelas de negocios que tienen por objetivo justamente pues el enseñar a las personas a tomar decisiones con la mayor cantidad de información. Esto se hace ya a una edad adulta con un profesionista. Mi pregunta es, para esto que tú nos comentas, que trabajaste con niños, ¿se puede enseñar a tomar decisiones? Si la respuesta es sí, ¿cómo es que el deporte ayuda o permite justamente este desarrollo de este aspecto tan importante para el ser humano? Bien, más que enseñar a tomar decisiones, yo diría que sería más como el enseñar a que los alumnos se concienticen de las decisiones que toman, ¿no? Porque decisiones todos vamos a tomar inconsciente, conscientemente, bien o mal, pero el ser humano va a tomar una decisión por supervivencia, ¿no? Sin embargo, yo considero que se puede estimular esta parte, se puede trabajar con ello, se puede concientizar a los alumnos sobre lo que hacen, ¿no? Entonces, más que enseñar a tomar decisiones, sí sería como enseñar a los alumnos a cómo inciden estas decisiones. Y, por supuesto, yo considero que es un área en la cual es muy importante aplicarla, que es totalmente compatible con cualquier área, no solamente la deportiva. Es más, yo creo que los profesores de aula también deberían, de alguna forma, ¿no? Concientizar a los alumnos de las decisiones que toman. Seguramente lo hacen, pero desconozco si existe como tal un protocolo, ¿no? Donde se evalúe como tal esta toma de decisiones. Ok, muy bien, totalmente de acuerdo en la parte en donde siempre estamos tomando decisiones. Desde que nos levantamos, decidimos qué ponernos, ¿no? Para ir a trabajar, decidimos el horario en el que debemos salir para poder llegar temprano y muchas más decisiones que tomamos a lo largo del día. Pero ¿tú crees que el deporte ayuda a tomar mejores decisiones? Sí, aunque por supuesto que no es algo infalible o un método infalible, ¿no? Conocemos a muchos deportistas que pueden ser eh, son muy trascendentes en su área, pero en su vida personal, pues, no toman buenas decisiones, ¿no? Pero en un nivel infantil, un nivel educativo, considero que sí eh, puede compatibilizarse, ¿no? Esta parte de que si constantemente estamos estimulando a los alumnos de por qué tomaron dicha decisión, por qué no tomaron tal decisión, el estarlos cuestionando, ¿no? Sobre sus actuaciones, por supuesto que en algún momento ellos van a poder tener esta experiencia para que en otras áreas, ¿sí? Se empiezan a cuestionar, ¿no? O si ya decidieron mal, eh, pues tener un poquito de autocrítica, ¿no? De, ok, ¿ahora qué voy a hacer, no? Si esto no me funcionó, hay que buscar otra alternativa, ¿no? Por supuesto que esto es complejo y hay otros elementos, eh, algunos autores, Dávila, por ejemplo, menciona que las emociones de cada persona son muy importantes, ¿no? Y que eso puede, por supuesto, alterar mucho la parte de la decisión. Pero si tenemos esta estimulación constante, por supuesto que en algo va a ayudar. Claro. Es difícil, ¿no? Siempre cuando nosotros queremos trabajar con niños, digo, no solamente por los permisos, sino por lo que puede variar siempre en una relación infantil en donde tal vez no existe ese compromiso. Eh, ¿Cómo a pesar de esto te surge la idea y pues decides investigar sobre estos rangos de edades en los que tú trabajaste? ¿Y por qué tú crees que ese estudio pues es relevante, ¿no? Para la ciencia en México? Bueno, primeramente yo desde mi etapa como practicante de educación física notaba una constante en alumnos de muchas escuelas, que era
la parte de que se tardaban mucho en tomar una decisión a la hora de ejecutar una acción motriz, ¿sí? A la hora de ejecutar un movimiento, tardaban, ¿no? Tardaban varios segundos. Y, y, y eso no significaba que iban a decidir bien, porque al final luego no hacían la actividad como se debiese o no tomaban una decisión acertada. Entonces, eso me genera mucha inquietud, ¿no? De por qué el alumno, porque habían alumnos que no necesariamente no practicaban deporte, no les gustaba, sino que se ponían nerviosos o simplemente, pues como dicen, ¿no? Se bloqueaban. Entonces, eso era una constante en varias escuelas, en varias edades, no secundaria, primaria. Entonces, pues era algo que sí me inquietaba, ¿no? Y comencé a investigar. Obviamente también vi que no había mucha información en, en idioma español, ¿no? Y mucho menos en México, ¿no? Entonces, mi tesis, que fue de pensamiento estratégico, que era, al final de cuentas, hacer planes, ¿no? Para abordar situaciones, me costó bastante trabajo y en la maestría aún más, ¿no? La cuestión ya de pensamiento táctico, que es solucionar problemas al momento, pues es algo que sí considero que es muy importante, ¿no? Porque hay poca información al respecto, al menos en nuestro idioma, y que es un tema que prácticamente está abordado de manera muy superficial por parte de las autoridades educativas, ¿no? De los planes y programas aquí en México. Perfecto. Muy bien. Bueno, y ahorita que nos platicas sobre la ciencia, sobre las investigaciones, te preguntaría, o la pregunta que me surge es, ¿existe un instrumento confiable entonces para medir las decisiones? ¿Cómo se miden? O sea, ¿cómo sabes realmente que una decisión se tomó de manera adecuada y que finalmente tu estudio cumple con el objetivo que tú buscabas? Sí, bueno, existen varios instrumentos. Por supuesto que es algo subjetivo al final de cuentas, porque tras una decisión puede haber un factor suerte, ¿no? Tras una decisión también puede haber un problema personal de una persona, ¿no? Entonces, por supuesto que hacerlo objetivo es algo complejo. Sin embargo, sí existen varias herramientas que lo hacen cuantitativo, otras que lo hacen cualitativo. Sin embargo, mi perfil, digamos, como docente del deporte, que todo debe ser cuantificable hasta cierto punto, pues me instó, ¿no? A utilizar un instrumento cuyo nombre es GPAI. En español significa Instrumento de Rendimiento Global del Juego, que básicamente toma algunos elementos de deporte eh, que permite cuantitivizar, ¿no? Las conductas que tomaron los alumnos y hacer una sumatoria de ello y generar un índice, ¿no? Es un instrumento muy versátil porque puedes quitar o agregar algunos componentes dependiendo del juego, ¿no? Y al final puedes tomar un índice bastante cercano, por decirlo así, a lo que es la realidad, ¿no? Entonces, en mi caso fueron 5 componentes los que tomé. Eh, Algunos de ellos son, bueno, toma de decisiones. Al final tú, tú evalúas, ¿no? La decisión del alumno, pero no solamente eso, sino también la parte de la ejecución de las habilidades, ¿no? La parte de retorno a la posición de base, ¿no? Entonces son algunos aspectos que yo tomé en cuenta para poder evaluar y al final tomar un índice, ¿no? Entonces el instrumento no solo se enfoca como tal a la decisión, sino también a la ejecución, ¿no? Tú puedes decidir bien, pero tu ejecución técnica no necesariamente es la mejor, ¿no? Entonces, sí son algunos elementos importantes que me parecieron para poder tomar la decisión de llevar a cabo este proyecto con este instrumento. Muy bien.
Oye, Aldo, pues qué interesante. Fíjate que daría esto también para hablar con algunos otros expertos en alguna otra cápsula más adelante, porque justamente yo creo que te encontraste, y supongo como en cualquier investigación, te encuentras con puntos que se contraponen o con perspectivas que de alguna manera van por caminos diferentes, ¿no? Entonces, ahí vale la pena siempre una discusión y probablemente de eso pues surjan nuevas ideas para lo que viene a futuro en esta investigación, que creo yo que pues debería ser más prolífera porque siempre se debe de enseñar a la seguridad. Creo que en esa parte estoy de acuerdo que a veces, habiendo sido niño en algún momento, pues a veces la inseguridad es la que no te permite ejecutar cuando tienes todas las herramientas motrices para poderlo realizar. Eso creo que pues es loable y muy interesante que tú nos lo platiques. Algo, pues mira, se termina el programa. ¿Cómo te gustaría cerrar? ¿Qué consejo quisieras dar a la gente que nos escucha, a niños o a padres que están en este caminar por buscar que sus hijos en un futuro tomen buenas decisiones? Bueno, muchas gracias primero que nada por tus palabras y el reconocimiento hacia el proyecto. Y bueno, ¿qué consejo le daría a los niños, a los papás? A los niños, el que ellos se cuestionen, ¿no? ¿Por qué tomaron tal decisión? ¿Por qué me salió bien o por qué me salió mal, ¿no? El día de hoy, a pesar de que sus profesores quizás no se los pregunten, pero que ellos estén conscientes, ¿no? De que por algo sucedieron las cosas, ¿no? Por algo anoté gol, o por algo no anoté la última canasta, o por algo no defendí bien. Entonces, sea positiva o negativa el resultado, el hecho de que se cuestione, ¿no? El porqué de las cosas. Y para los papás, también darles ese cuestionamiento a sus hijos, ¿no? El que constantemente les mencionen, y no solamente en el deporte necesariamente, ¿no? También incluso en la escuela, en un examen, que no solamente se enfocan en el resultado, sino en el porqué del resultado. Y esta constante estimulación, eh, en esta constante puesta en, en tela de juicio los resultados, les va a ayudar bastante, ¿no? Ahorita tenemos bastantes problemas en la cuestión de las decisiones que toman las personas. La tecnología, la inteligencia artificial cada vez está más presente en nosotros y no está mal que se desarrolle, nos ayuda demasiado, pero esto hace también que se automatice, ¿no? Nuestras conductas y que cada vez haya menos libertad de, de tomar decisiones, de solucionar problemas por nuestra propia cuenta. Excelente, ¿no? Pues muy interesante, Aldo, te agradezco mucho el que el día de hoy nos hayas aceptado la invitación. Pues siempre ese tipo de tesis a veces se llegan a quedar en el estante, muchas otras sí salen a la luz a través de una aplicación que ayuda a la sociedad mexicana para lo que corresponda a tener mejores hábitos, a promover la salud. Entonces, bueno, este canal tiene ese objetivo y el día de hoy pues muy complacido de escuchar lo que se está trabajando en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Seguramente vamos a escuchar hablar más de este tema porque pues se generan agendas que en la ciencia se vuelven también importantes, darles un seguimiento y seguir sobre esa misma línea avanzando en términos científicos, que siempre es importante porque tenemos todo el respaldo de la ciencia, de estudios que se han hecho en otros países, en habla hispana, en otros idiomas, que al final suman para que podamos tener algo más robusto y que esté sustentado y que dé el soporte que tenemos que tener siendo una ciencia o siendo ciencias del deporte. Me da gusto, Aldo, que esto nos lo platique de esta manera, así como nos lo explicas. Y pues nos despedimos, no sin antes pasarles por las redes sociales de nuestro ponente del día de hoy, el maestro en ciencias Sandro Enrique Rodríguez Macano. Aquí se encuentran a su red social en Instagram, su teléfono y su correo, por si alguno de ustedes como quisiera contactarlo como especialista. Nuevamente les invito a suscribirse a nuestro canal a través de nuestras diversas redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Blogger. Y pues
Agradecerles nuevamente, Aldo, muchas gracias por el tiempo. Ten un buen día. Gracias. Un saludo y te agradezco mucho la oportunidad de estar aquí aportando.